Bienvenidos al programa La BMA de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy estaremos conversando con Klaus von Boeser, quien fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenido, Klaus. Y muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Les voy a leer muy brevemente algún currículum de Klaus porque es muy extenso. Es uno de los abogados más reconocidos a nivel nacional e internacional. Klaus es socio fundador de von Boeser y Sierra, cuenta con más de 40 años de experiencia en solución de controversias y es reconocido globalmente por sus habilidades como abogado y árbitro y por su pensamiento estratégico en arbitrajes y litigios complejos. Y ha participado como abogado de parte y árbitro en más de 200 procedimientos internacionales. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene un doctorado en Derecho en Estudios Jurídicos Comerciales y Europeos de la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París, y su práctica profesional se centra en arbitraje y litigio. Fue miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, presidente de la Comisión de Arbitraje de dicha Cámara, miembro del Consejo de Administración de la Asociación Americana de Arbitraje, presidente del Comité de Mediación de la International Bar Association, copresidente del Comité de Arbitraje de esta misma Barra Internacional de Abogados, vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, árbitro de panel electo por el presidente del Banco Mundial y el Consejo de Administración del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones. Es profesor de arbitraje en la Escuela Libre de Derecho, miembro del Instituto Colegiado de Árbitros, miembro del Instituto Mexicano de Mediación, miembro del Instituto Mexicano de Arbitraje, miembro del Consejo de Administración de la Corte Internacional de Arbitraje, miembro del Consejo de la Proveedora del Arbitraje y otros servicios relacionados de disputas de la Cámara de Comercio Internacional, miembro de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, presidente de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, presidente de la Cámara de Comercio Internacional de México y fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados del año 2001-2002. Pues como ustedes ven, pues es toda una trayectoria muy relevante de Klaus von Boeser. De nuevo, Klaus, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Pues gracias, Klaus. Acabamos de comentar que fuiste presidente de la Barra 2001-2002. Era un año complejo en términos políticos, de unas características muy especiales. Si nos puedes decir un poco cómo estaba en ese entonces la Barra, cómo estaba México en este año, pues que todos sabemos fue el año 2000, un año, pues un parteaguas en la historia política de México. Bueno, para México fue un año súper importante, fue en el momento en que yo entró como presidente, acababa de ganar la elección el presidente Fox, era pues, un cambio muy importante en México, una democracia plena después de 70 años de haber estado en el poder, el que entrara un partido de oposición, una elección limpia, democrática, un nuevo presidente con un gran optimismo, y creo que había un ambiente de gran optimismo, de esperanza, de que las cosas cambiaran en México, que vinieran años de prosperidad. Creo que era un año de mucho optimismo. Claro que también coincide con el 2001, septiembre del 2001, claro, ya algunos meses de mi presidencia, donde vienen los ataques de las Torres Gemelas, septiembre 11, y eso fue pues un cambio mundial muy, muy importante. Entonces, digamos, en el ámbito nacional, pues sí empieza el 2001 con un gran optimismo. En el país había la entrada del presidente Fox en México, pero también
coincide después, unos meses después, en septiembre, con este acontecimiento que realmente transformó al mundo sin duda alguna, ¿no? El septiembre 11 2001 fue una fecha muy, muy importante a nivel mundial. Y ese optimismo a nivel nacional, ¿cómo se vio reflejado al interior de la barra? En esos años, eran años de cambio, fueron años, particularmente en tu presidencia, en donde hubo congresos relevantes, internacionales, nacionales, hubo un crecimiento, un real ímpetu o empuje para una mayor participación de las mujeres, de los jóvenes. ¿Crees que todo esto era parte, digamos, de ese ánimo positivo? Yo creo que era parte de un cambio, y yo claramente en la barra veía que claro, era un colegio de gran prestigio, sin duda alguna el colegio de mayor prestigio en México, reconocido internacionalmente como el que representaba en ese momento la abogacía mexicana, pero la realidad de las cosas que en la barra pues estaban agrupados abogados de gran prestigio, más bien abogados ya maduros, había muy pocos jóvenes. De hecho, cuando yo entro a la barra, yo era de los abogados más jóvenes que había en la barra en ese momento. Todos los abogados eran mayores que yo. Había muy pocas mujeres, sí había mujeres, pero había muy pocas mujeres. Entonces, uno de los primeros cambios que yo trato de hacer en mi presidencia es incorporar tanto jóvenes como mujeres y diversidad de género en general, ¿no? Hacer una barra más diversa. Y creamos la Comisión de la Mujer en el Consejo Directivo, como un foro o una comisión en la que las mujeres se sintieran cómodas, en el que se pueden ir desarrollando dentro de la barra. Y entonces también creamos la Comisión de los Jóvenes Abogados, para también captar a jóvenes que pueden integrarse a la barra, sintieran un ambiente cómodo, y después la idea era irlos metiendo en otras comisiones, meter a mujeres en el Consejo Directivo. Por primera vez entraron varias mujeres al Consejo Directivo del colegio, se nombraron varias presidentas de diversas comisiones, y realmente se logró un cambio muy importante para ser una barra mucho más diversa. También empezamos a fomentar el crecimiento de la barra a través de capítulos, porque en el pasado lo que había eran barras asociadas, y entonces me parece que fue un momento de crecimiento de la barra muy, muy, muy interesante, tanto a nivel nacional como internamente, o como en la Ciudad de México, también a través de estas nuevas comisiones, la captación de nuevos abogados, nos fuimos fortaleciendo. Pues vamos a un corte, si les parece. Estamos con Klaus von Bobeser, expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Volvemos en un minuto. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de vuelta en el programa La BMA de la Barra Mexicana Colegio de Abogados con Klaus von Bobeser. Klaus, antes del corte,
estábamos comentando de la importancia que en estos años 2001, 2002, bajo tu presidencia, hubo una fuerte y decidida incorporación de la mujer, pero también de los jóvenes, ¿no? Sé que se creó la Comisión de Jóvenes, nos platicabas de capítulos y la expansión de la barra a nivel nacional. Si gustas platicarnos un poquito más de estos temas, por favor. Sí, claro. Claramente lo que tenemos que hacer era una barra más diversa, sobre todo en el tema de las mujeres, que sí era un tema bastante preocupante, porque a mí me tocaron consejos directivos en los que no había una sola mujer. Entonces, logramos colocar a varias mujeres en el consejo directivo, varias mujeres que se incorporaron, participaban en la Comisión de la Mujer, pero a través de ahí fuimos logrando que también se incorporaran a otras comisiones, que empezaron a presidir comisiones, y sí fue un cambio muy, muy importante y muy favorable, porque realmente... Estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Lo que hoy a nivel nacional se está viendo, pues la barra de este tema lo trata ya desde hace 20 años. Sí, muy importante, y digo, y estoy muy satisfecho porque tardó 20 años para que una mujer llegara a la presidencia de la barra, que finalmente se logró, y creo que es un cambio muy importante. Y obviamente después de mi presidencia, pues varios presidentes fueron apoyando este movimiento, y finalmente pues se logra que llegue por primera vez una mujer a la presidencia del colegio, que es algo positivo para nuestro colegio, y también que los jóvenes participen, porque una barra de abogados viejos pues realmente no es lo ideal. Creo que todos deben de participar, de todas las edades, o sea, no hay que discriminar ni a los jóvenes ni a los viejos, pero que haya de todas las edades, y que haya también el tema de género, pues que haya todo tipo de diversidad, y que sea una barra incluyente como actualmente el mundo nos demanda, ¿no? Claro. En cuanto a los capítulos, ¿cuántos capítulos había y cuáles se impulsaron? Porque sí, ahora la barra tiene 17 capítulos. Sí. Son más de 6,000 abogados. Cuando yo inicié mi presidencia, había un capítulo que era el de Guadalajara, que me parece que se creó bajo la presidencia de Jesús Zamora, pero a partir de ahí empezamos a ver otras ciudades. Empezamos con Monterrey, con Mérida, en fin, varios. Y antes lo que había eran barras correspondientes, pero las barras correspondientes, digamos, tenemos convenios con estas barras correspondientes. Me acuerdo que en Chiapas, en Oaxaca, en varios estados de la República, pero no necesariamente tenían la misma visión que la barra mexicana de Colegio de Abogados. Probablemente no tenían el mismo código de ética. Entonces eran convenios, y sí hacíamos actividades conjuntamente, pero me pareció que era mejor que el crecimiento fuera a través de capítulos. Es algo que yo impulsé y que los siguientes presidentes fueron impulsando, y es como hemos llegado ya a tener una presencia nacional mucho más importante que la que teníamos en esa época. En aquella época hubo un par de congresos muy importantes, sobre todo un congreso de alcance internacional en Cancún, con la presencia de más de 100 países, más de 3,000 abogados. Esto después de aquel evento que nos comentaste de las Torres Gemelas. ¿Cómo se dio este congreso, y en ese contexto y qué repercusiones tuvo? Este congreso fue un congreso de la Barra Internacional de Abogados, pero la Barra Mexicana de Colegio de Abogados fuimos la barra sede y la que ayudamos obviamente a la organización de este congreso. Yo fui, digamos, el presidente del comité organizador de la parte de México. Fue en octubre, fue justamente un mes después del tema de las Torres Gemelas de septiembre 11, fue un mes después, fue el 11 de octubre. Invitamos al presidente Fox, que asistió, dio el discurso inaugural,
con mucho optimismo, muy positivo. Fue muy bien acogido en su momento ese discurso del presidente Fox. Participó también el Procurador General de la República, el secretario de Gobernación, el gobernador del estado de Guerrero y 3,000 abogados de diferentes países del mundo, ¿no? El presidente Fox me dijo: oye, Klaus, ¿cómo le hiciste para traer tanta gente después del tema de las Torres Gemelas? Le dije: pues, presidente, siempre México es muy atractivo, a los abogados del mundo les interesa México, y fue una manera también de presentarnos ante el mundo, a la abogacía mundial. Nos tocó un poquito más la suerte porque sí hubo una tormenta tropical justo a mitad del Congreso, pero pues en México siempre improvisamos las cosas y salió muy bien el Congreso. Fue un Congreso muy exitoso que muchos abogados todavía recuerdan. Yo soy activo en la Barra Internacional de Abogados, he participado en el Consejo representando a la barra durante muchísimos años, creo que llevo más de 10 años representando a la barra en el Consejo de la Barra Internacional de Abogados, y pues muchos recuerdan ese congreso, recuerdan ese congreso donde realmente nos presentamos al mundo, seguramente uno de los congresos internacionales de abogacía más importantes que se hayan celebrado en México. También tuvimos un congreso de los que organiza anualmente la barra en Guadalajara, también muy exitoso, que organizamos conjuntamente con nuestro capítulo de Guadalajara. También un congreso con el secretario de Gobernación, fue el Procurador General de la República, el presidente de la Corte, con una presencia muy importante de abogados mexicanos. No recuerdo el número, pero creo que eran probablemente más de 500 abogados. Entonces fueron eventos importantes, y que pues también la barra ha jugado un papel importante con estas organizaciones internacionales. En la Barra Internacional de Abogados hemos jugado siempre un papel muy, muy importante, y la barra mexicana es muy respetada, ¿no? por toda su actuación. Vamos a ir a un corte, Klaus, pero te hago una pregunta para que por favor me la contestes regresando, y es precisamente esa imagen que tiene la barra a nivel internacional, no solo frente a barras internacionales de abogados, sino a barras nacionales, por ejemplo, como en España, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Es decir, ¿qué presencia ha tenido y qué ventajas, desventajas o qué influencia ha tenido esas barras, tanto internacionales como nacionales extranjeras, en la barra mexicana Colegio de Abogados? Volvemos en un minuto. Estamos con Klaus von Boxer. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente. Es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos, muchos años más. Muchas gracias. Estamos de vuelta en el programa La BMA con Klaus von Boxer. Klaus, antes de irnos a este corte, te hacía esta pregunta de qué imagen tiene la barra mexicana Colegio de Abogados en barras internacionales, pero también en otros países. Mira, la barra es muy respetada en los principales países con los que tenemos contacto con muchos países, pero
simplemente por poner un ejemplo, la American Bar Association, que es probablemente el segundo colegio más importante en el mundo. Creo que la barra que más abogados tiene es la Orden de Abogados de Brasil, que tiene como 600,000 abogados. Creo que la American Bar Association tiene, creo que 500,000, o no sé es el número exacto, probablemente ya sean más. Me quedo lejos. Tenemos 6,000 en la barra. Sí, entonces, pero por darte un ejemplo, la American Bar Association tiene su congreso anual, al que invitan a la barra mexicana, Colegio de Abogados, al presidente está permanentemente invitado. Es algo que se logró ya hace muchos años. Yo recuerdo, y entiendo que sigue siendo así, hay una cena de gala en ese congreso donde hay presidentes de 150 barras de abogados o más de todo el mundo, y en la mesa del presidente de la American Bar Association, que es un americano, por supuesto, están invitados siempre en forma permanente el presidente mexicano y el de la barra de abogados de Canadá. Nos invitan en la ceremonia que hacen en Inglaterra anualmente, la barra de abogados. Está invitado el presidente, y lo mismo en París. Digamos, en los principales países del mundo, las barras domésticas, el presidente mexicano siempre tiene un lugar permanente, mantenemos contacto con ellos. Claro, no tengo ya mucha información de actualmente cómo están las cosas, pero digamos, es lo que entiendo que sigue sucediendo, y la barra sigue siendo muy respetada, y tenemos contactos con muchísimas barras del mundo, y repito, claramente ven a la barra mexicana como la representante de la abogacía mexicana. Los objetivos principales del colegio, pues, es capacitación continua, constante, y la ética. En este sentido, se han planteado fórmulas pues para incrementar no solamente el número de abogados que formamos parte de la barra, esta expansión que hablábamos ahorita, que somos 6,000 con 17 capítulos, etcétera, pero el hilo conductor es el código de ética, el hacer este esfuerzo de estar cada vez más unidos en torno a la ética, más allá de las diferencias que haya, ¿no? ¿Cómo ves este tema hoy en México? Mira, yo creo que coincido contigo que la barra, uno de los principales objetivos, bueno, es claramente el código de ética, es que todos los miembros del colegio cumplan con un estándar de ético alto. Desafortunadamente, pues es un tema que ha sido un problema en México, no hoy, sino ya desde que yo fui presidente de la barra, y desafortunadamente es un problema que no hemos resuelto plenamente. Y creo que una de las funciones muy importantes de la barra es su junta de honor. O sea, creo que si un abogado barrista actúa indebidamente, hay la junta de honor que puede conocer el caso. También la junta de honor puede conocer de casos de falta de ética de abogados que no son barristas. Si el no barrista no se somete al procedimiento ante la junta de honor, de todas maneras la barra podría hacer un pronunciamiento. Pero me parece que ese es un tema crucial. Obviamente también el de la educación continua. Es muy importante que un abogado se actualice, que esté constantemente actualizando sus conocimientos, porque obviamente también, pues, el derecho va cambiando, van cambiando los procedimientos y hay que actualizarse. Entonces creo que esos dos objetivos de la barra son muy importantes. Es algo que debemos de tratar de recordar siempre, que esos son nuestros principales objetivos, y lograr que en México haya que los abogados tengan una mayor ética y que cumplan con estos principios que están en nuestro código de ética, que son universales. Todas las barras de abogados de todo el mundo
hay estas normas que deben ser seguidas por los abogados. Y en ese sentido, además de la capacitación y la ética, las actividades pro bono. En tu administración se empezó a trabajar fuertemente en este tema, estándares pro bono, la fundación de la barra, esta responsabilidad social de los abogados. ¿Cómo la ves, Klaus? Mira, en la presidencia de Alejandro Garrio, yo fui primer vicepresidente de Alejandro Garrio, tuvimos la idea de crear lo que se llamaba la Asociación de Servicios Legales, que hoy es la Fundación Barra Mexicana, con el objetivo de que los abogados barristas cumplieran todos con su obligación también ética de llevar asuntos pro bono. Vemos que los médicos en México, muchos de ellos dedican la mitad de su tiempo para actividades de atender a los más necesitados. Los abogados hemos sido más egoístas y desgraciadamente no hemos dedicado el mismo tiempo, habiendo tantas necesidades de acceso a la justicia, habiendo tantas, particularmente en países como México. Entonces, a través de la Asociación de Servicios Legales, que es Fundación Barra Mexicana, la idea fue que los abogados se comprometieran a hacer esta obligación, cumplieran con la obligación, pero la Asociación de Servicios Legales era un lugar en la que la gente que iba a buscar a los clientes con necesidades para tener abogados y juntar a los clientes con los abogados barristas. Ese fue el propósito de esta asociación. Entiendo que ha ido creciendo muchísimo, es una idea que funcionó y creo que hoy los barristas hacemos mucho más servicio social que lo que hacíamos antes, pero creo que nos falta todavía muchísimo en este campo. Pues Klaus, se nos fue el tiempo volando. Yo me quedo con esas tres temas centrales que nos has comentado. El tema de la capacitación jurídica continua como una obligación de todos los abogados y por supuesto que la barra es uno de sus objetivos centrales. El comportamiento y la actuación ética con este código de ética que tenemos, que es, digamos, el sello distintivo que deberíamos de tener todos los abogados barristas, y esa responsabilidad social que hoy afortunadamente tenemos nuestra Fundación Barra Mexicana. Creo que México, particularmente en los tiempos actuales, está cada vez más necesitado de un compromiso ético, profesional y social de los abogados, y la barra pues es el espacio para poderlo hacer, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, por la entrevista, muy agradecido. Al contrario, a ti, Klaus, pues muchísimas gracias. Este fue un programa más de la BMA con Klaus von Boeser. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.